La amante celebró el divorcio ante todos, hasta que una grabación reveló su verdadera humillación. La sala del juzgado de primera instancia número 7 de Barcelona nunca había presenciado una escena tan cruel. El murmullo de los presentes se mezclaba con el sonido seco del martillo del juez, sellando oficialmente el fin de 8 años de matrimonio. Olivia Herrera permanecía sentada en la primera fila, con las manos entrelazadas sobre su regazo, intentando controlar el temblor que la recorría desde los pies hasta la garganta. Sus ojos castaños, antes brillantes de esperanza, ahora reflejaban el cansancio de meses de batallas legales que la habían dejado sin casi nada. A los 33 años, Olivia había perdido más que un marido. Había perdido la casa que decoró con tanto amor, la mitad de los ahorros que construyeron juntos, y lo que más dolía, la custodia compartida de Martín, su hijo de 6 años. Señor Herrera, señora Herrera, perdón, señorita Herrera, corrigió el juez con una sonrisa incómoda. El divorcio queda oficializado. Los términos acordados en la mediación se mantienen según lo estipulado. Esteban Herrera, de 37 años, ni siquiera miró hacia Olivia. Su traje gris impecable y su corte de cabello perfecto contrastaban con la expresión fría de sus ojos azules. Había sido su primer amor, el hombre que conoció en la universidad, con quien soñó envejecer. Ahora era solo un extraño que la miraba como si fuera un obstáculo que finalmente había logrado remover de su camino. Pero quien realmente hizo que el estómago de Olivia se contrajera fue Celia Ruiz. A los 23 años, la joven rubia no se molestó en disimular su triunfo. Vestida con un conjunto rojo que gritaba victoria, se acercó a Esteban y le susurró algo al oído. Él sonrió por primera vez en toda la audiencia. Ahora sí, él es solo mío, dijo Celia, elevando la voz lo suficiente para que varios presentes la escucharan. Y ella sale de aquí sin nada. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Algunos familiares de Olivia bajaron la mirada, avergonzados por la crueldad de la situación. Otros, principalmente amigos de Esteban, intercambiaron miradas nerviosas. Celia, alimentada por la atención, no se detuvo ahí. Con una sonrisa que helaba la sangre, añadió: «Este es el día que todos van a recordar, el día en que ella perdió». Las palabras cayeron como cuchillos sobre Olivia. Sintió que las lágrimas amenazaban con escapar, pero se mordió el labio inferior hasta casi hacerlo sangrar. No les daría el gusto de verla quebrar, no allí, no delante de todos. En la tercera fila, Francisco Molina observaba la escena con el ceño fruncido. A los 61 años, el hombre de cabello canoso y bigote bien recortado había visto muchas cosas durante sus años como jefe de seguridad de Herrera Enterprises, pero nunca había presenciado tanta crueldad gratuita. Sus ojos grises se clavaron en Celia con una mezcla de disgusto y algo más profundo, una promesa silenciosa. Francisco recordaba vívidamente los primeros años de la empresa de Esteban, cuando Olivia trabajaba hasta altas horas ayudando con la contabilidad, contestando llamadas, organizando presentaciones. Había sido ella quien sugirió el nombre de la empresa, quien diseñó el primer logo, quien se quedaba despierta preparando café durante las madrugadas cuando Esteban tenía que entregar proyectos urgentes. Y ahora esa misma mujer era humillada públicamente por una niña que apenas conocía el significado del trabajo duro. «Papá, ¿por qué mamá está llorando?», preguntó Martín, tirando de la manga de Esteban. El niño había estado sentado entre sus abuelos paternos, pero al ver las lágrimas silenciosas de su madre, se había acercado confundido. Sus ojos marrones, idénticos a los de Olivia, reflejaban la inocencia de quien no comprende por qué los adultos pueden ser tan crueles. Esteban se agachó y tomó las pequeñas manos de su hijo. «Mamá está bien, Martín. Solo está procesando algunos cambios. Ahora vas a tener 2 casas. ¿Recuerdas lo que hablamos?». Pero el niño no apartaba la mirada de Olivia. Sin que nadie pudiera detenerlo, corrió hacia ella y la abrazó con la fuerza de sus 6 años. «No llores, mami. Te quiero mucho». Ese abrazo fue lo que finalmente rompió las defensas de Olivia. Las lágrimas cayeron libremente mientras abrazaba a su hijo, aspirando el aroma de su champú infantil, memorizando el peso de su cuerpecito contra el suyo. Celia observó la escena con evidente molestia. «Esteban, ¿no crees que ya es suficiente drama por hoy?». Las palabras de Celia resonaron por toda la sala como una bofetada.
Incluso algunos de los amigos de Esteban la miraron con desaprobación. Había límites que no se debían cruzar, especialmente cuando había un niño de por medio. Francisco se levantó lentamente de su asiento. Sus pasos resonaron en el silencio de la sala mientras se dirigía hacia la salida. Pero antes de marcharse, se detuvo junto a Olivia y le puso una mano paternal en el hombro. «Señora Herrera», dijo con voz firme pero gentil, «algunas victorias son tan vacías que terminan siendo derrotas. Y algunas derrotas», miró directamente a Celia, «son solo el comienzo de algo mejor». Olivia levantó la mirada, encontrándose con los ojos sinceros de Francisco. Por primera vez en meses, sintió que alguien realmente la veía, que alguien entendía su dolor sin juzgarla. «Gracias, Francisco», susurró. «No hay de qué, señora. La dignidad siempre encuentra su camino». Mientras Francisco salía de la sala, Celia se acercó a Esteban con una sonrisa triunfante. «¿Viste qué fácil fue? Ahora podemos empezar nuestra vida real, sin lastres del pasado». Pero lo que ninguno de los dos sabía era que Francisco Molina tenía una memoria excepcional para los detalles, y durante los últimos meses había estado prestando mucha atención a las conversaciones que Celia creía privadas en los pasillos de Herrera Enterprises. Algunas palabras, una vez pronunciadas, no pueden retractarse, y algunas venganzas se cocinan a fuego lento. 3 semanas después del divorcio, el lujoso restaurante Casa Batlló, en el Passeig de Gracia, bullía con la élite empresarial de Barcelona. Las copas de cava tintineaban mientras los invitados celebraban la expansión de Herrera Enterprises hacia el mercado francés. En el centro de todo, Celia Ruiz brillaba como si fuera la anfitriona de su propio reino. Su vestido negro de Zara, que había costado el sueldo de una semana, pero que ella había presentado como alta costura, se ceñía perfectamente a su figura. A los 23 años, Celia había aprendido que la confianza podía suplir cualquier falta de experiencia, y esa noche la desplegaba sin límites. «¿Sabéis una cosa?», dijo Celia, elevando su copa de champán mientras se dirigía a un grupo de esposas de empresarios. «Esteban me comentó que nunca había tenido una compañera tan estimulante. Al parecer, con su exmujer todo era muy predecible». Las mujeres intercambiaron miradas incómodas. Carmen Vidal, esposa de uno de los socios principales, carraspeó levemente. «Bueno, Olivia siempre fue una mujer muy dedicada a la familia». «Exacto», interrumpió Celia con una risa cristalina que sonaba más a cristales rompiéndose. «Dedicada a quedarse en casa mientras él construía un imperio. Yo, en cambio, le aporto ideas frescas, energía nueva. ¿Viste, Carmen? Él nunca te amó realmente, Olivia. Tú solo fuiste un escalón». En una mesa cercana, Francisco Molina ajustaba discretamente su auricular de seguridad mientras supervisaba el evento. Sus 61 años de experiencia le habían enseñado a pasar desapercibido, a ser invisible entre las sombras de los grandes salones. Pero sus oídos captaban cada palabra, cada veneno que Celia destilaba con tanta naturalidad. Desde su posición estratégica junto a las columnas del restaurante, Francisco observó cómo Celia se acercaba a Esteban, que conversaba animadamente con un grupo de inversores franceses. La joven le pasó la mano por la espalda con una familiaridad calculada, marcando territorio. «Mon chéri», ronroneó Celia en un francés que había aprendido viendo series de Netflix. «Cuéntales a estos señores cómo ha mejorado tu productividad desde que tienes mejor compañía en casa». Esteban sonrió incómodo. A los 37 años, había construido su reputación sobre la base del profesionalismo, pero Celia parecía empeñada en convertir cada evento empresarial en una exhibición de su vida privada. «Celia, quizás deberíamos mantener la conversación enfocada en los negocios», sugirió con una sonrisa tensa, pero ella ya había capturado la atención del grupo. «¿Sabéis qué pasa? Esteban tenía una esposa que lo frenaba, siempre con miedos, siempre con «¿y si esto? ¿Y si aquello?». Yo le digo, arriésgate, vive, y mirad los resultados», señaló hacia los carteles publicitarios de la expansión francesa. «Desde que estoy yo, todo fluye mejor». Monsieur Dubois, el principal inversor francés, arqueó una ceja con evidente incomodidad. «Pardonnez-moi, pero ¿la señorita trabaja en la empresa?». Un silencio incómodo se extendió por el grupo. Celia nunca había pisado oficialmente las oficinas de Herrera Enterprises como empleada. Su influencia,
Se limitaba a susurrar sugerencias en la almohada y a acompañar a Esteban en eventos sociales. Bueno, comenzó Esteban buscando las palabras adecuadas. Soy su consultora personal, interrumpió Celia con una sonrisa deslumbrante. El éxito de un hombre siempre tiene detrás a una mujer inteligente, y yo soy mucho más inteligente que la anterior. Francisco apretó los puños discretamente. Había trabajado junto a Olivia durante los primeros años difíciles de la empresa, cuando ella se quedaba hasta las 3 de la madrugada revisando contratos, cuando hipotecó sus joyas para ayudar a financiar el primer proyecto grande, cuando convenció a su propio padre para que invirtiera sus ahorros de jubilación en la idea loca de Esteban. Pero lo que más lo molestaba no era la ingratitud, sino la crueldad gratuita con la que Celia hablaba de una mujer que no estaba presente para defenderse. «Disculpad», murmuró Francisco, activando discretamente la grabadora digital que siempre llevaba por protocolo de seguridad. Los eventos empresariales requerían registro de cualquier incidente o conversación comprometedora. Era parte de su trabajo, aunque esta vez su motivación era más personal. En la terraza del restaurante, Celia había encontrado un nuevo público, un grupo de jóvenes empresarios que la escuchaban con la atención que ella creía merecer. «¿Sabéis lo mejor de todo?», dijo recostándose contra la barandilla con una copa de cava en la mano. «El día del divorcio, cuando salimos del juzgado, Olivia tenía una cara, parecía un fantasma, y yo le dije a Esteban, cariño, ahora es cuando empieza nuestra vida de verdad». Marcos Iglesias, un joven desarrollador de aplicaciones, frunció el ceño. «Pero, ¿no tenían un hijo juntos? Debe ser duro para el crío». Celia agitó la mano con desdén. «Los niños se adaptan. Martín ya me adora. Le he prometido que cuando Esteban y yo nos casemos, lo llevaremos a Disneyland París. Su madre nunca pudo permitirse esos lujos». «¿Os vais a casar?», preguntó Nuria Soler, una diseñadora gráfica. «Por supuesto», exclamó Celia, alzando la voz para asegurarse de que varios grupos cercanos la escucharan. «Esteban me ha dicho que conmigo ha descubierto lo que es el amor real. Con Olivia solo era comodidad, rutina. Conmigo tiene pasión, aventura, una mujer que lo inspire a ser mejor». Desde su posición en las sombras, Francisco continuaba grabando. No por protocolo esta vez, sino por intuición. Había algo en la forma en que Celia hablaba, una frialdad calculada detrás de toda esa efusividad, que le recordaba a los estafadores que había conocido en sus años anteriores, trabajando para una empresa de investigaciones. «La verdad», continuó Celia bajando la voz conspiratorialmente pero lo suficientemente alto para que Francisco pudiera captar cada palabra, «es que Esteban es exactamente lo que necesitaba. Tiene dinero, tiene estatus, y es lo suficientemente ingenuo como para creer que realmente lo amo. Cuando consiga lo que quiero, bueno, ya veremos». El grupo se quedó en silencio. Incluso para sus nuevos amigos, esas palabras sonaban demasiado crudas, demasiado calculadas. «Celia», dijo Nuria con evidente incomodidad, «¿estás hablando en serio?». «Por supuesto que no», se apresuró a reír Celia. «Era solo una broma. Estoy perdidamente enamorada de Esteban». Pero el daño ya estaba hecho, y Francisco había grabado cada palabra. Mientras la noche avanzaba y los invitados comenzaban a marcharse, Celia se acercó a Francisco, quien recogía discretamente algunos vasos abandonados en las mesas. «Oye, viejo», le dijo con el tono condescendiente que usaba con el personal de servicio, «asegúrate de que mi bolso está a salvo. Es un regalo de Esteban, ¿sabes? Cuesta más que tu sueldo de 3 meses». Francisco la miró con sus ojos grises calmados, pero por dentro algo se endureció definitivamente. «Por supuesto, señorita Ruiz. Me aseguraré de que todo esté exactamente donde debe estar». Esa noche, mientras Celia y Esteban se marchaban en su BMW nuevo, Francisco guardó cuidadosamente la grabadora en su maletín. Algunas palabras, una vez pronunciadas, no pueden borrarse, y algunas verdades esperan pacientemente el momento perfecto para salir a la luz. El apartamento de 2 habitaciones en el barrio de Gracia parecía un mundo diferente al que Olivia Herrera había conocido durante 8 años. Las paredes desnudas aún mostraban las marcas más claras donde antes colgaban los cuadros que ahora decoraban la casa que compartía con otra mujer. El sofá de segunda mano que había comprado en Wallapop crujía cada vez que se sentaba, pero era suyo, solo suyo.
Eran las 7 de la mañana de un miércoles gris de octubre. Olivia preparaba el desayuno de Martín en la pequeña cocina mientras el niño de 6 años luchaba con los cordones de sus zapatillas en el salón. El calendario magnético en la nevera mostraba la cruel realidad de la custodia compartida. 3 días con mamá, 4 días con papá. Esta semana le tocaba entregarlo esa misma tarde. «Mami, ¿por qué no puedo llevar mi dinosaurio a casa de papá?», preguntó Martín abrazando su peluche favorito, un triceratops desgastado que había sido su compañero desde los 2 años. Olivia sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Celia había establecido una regla. Nada de la casa vieja podía entrar en su nuevo hogar. Según ella, era importante que Martín se adaptara a su nueva realidad sin aferrarse al pasado. «Cariño, ya hablamos de esto. Rex se queda aquí cuidando tu habitación. Cuando vuelvas el domingo te estará esperando». Martín arrugó el ceño, mostrando esa expresión que heredó directamente de su madre cuando algo no le parecía justo. «Pero Celia me grita cuando lloro por Rex. Y papá dice que tengo que ser un niño mayor». Las palabras cayeron sobre Olivia como cristales rotos. Se agachó hasta quedar a la altura de su hijo y le acarició las mejillas sonrosadas por el frío matutino. «Martín, mírame. Tú puedes llorar cuando te sientas triste. Es normal extrañar a Rex. Y eres un niño mayor, pero eso no significa que no puedas tener sentimientos, ¿vale?». El niño asintió, pero sus ojos marrones reflejaban una confusión que ningún crío de 6 años debería cargar. Mientras caminaban hacia el colegio, Olivia observó cómo Martín arrastraba ligeramente los pies. Los miércoles siempre eran los peores días. La mitad de la semana con ella llegaba a su fin, y la perspectiva de 4 días sin verlo se extendía ante ella como un desierto emocional. En el colegio público Ramón Llull, las otras madres se dividían claramente en 2 grupos, las que la saludaban con sonrisas compasivas y las que desviaban la mirada, incómodas por el escándalo del divorcio. Montse Paredes, madre de Iker, el mejor amigo de Martín, se acercó con su característica franqueza. «Olivia, ¿cómo estás llevando todo esto? Se te ve cansada». Era un eufemismo gentil. Olivia había perdido 5 kilos en las últimas semanas. Sus ojeras se acentuaban día tras día, y su cabello castaño había perdido el brillo que la caracterizaba. Trabajar como administrativa en una gestoría del barrio le daba lo justo para pagar el alquiler y los gastos básicos, pero las noches en vela preocupándose por Martín estaban pasando factura. «Estoy adaptándome», respondió Olivia, forzando una sonrisa. «Es un proceso. Si necesitas que me quede con Martín algún día, no dudes en pedírmelo. Los niños se cuidan entre todos, ¿verdad?». Esa pequeña muestra de solidaridad casi hizo llorar a Olivia. En un mundo donde sentía que todos la juzgaban o la compadecían, encontrar a alguien que simplemente ofrecía ayuda práctica era como hallar un oasis. «Te lo agradezco mucho, Monse. De verdad». Cuando Olivia llegó a la gestoría Soler & Asociados, su jefe, don Aurelio Soler, la esperaba con una expresión seria. A los 58 años, el hombre había visto muchas empleadas pasar por crisis personales, pero rara vez había presenciado una transformación tan radical como la de Olivia. «Olivia, necesitamos hablar. Tu rendimiento ha bajado considerablemente. Ayer cometiste 3 errores en las declaraciones de Hacienda. Eso es inaceptable». Olivia sintió que el suelo se tambalea bajo sus pies. Perder este trabajo significaría no poder pagar el alquiler, y eso implicaría tener que mudarse, posiblemente lejos de Barcelona, lejos de la escuela de Martín, lejos de la poca estabilidad que había logrado construir. «Don Aurelio, le pido disculpas. Estoy pasando por un momento personal complicado, pero le aseguro que...». Lo sé», la interrumpió con un gesto de la mano. «Por eso no te voy a despedir, pero necesito que te centres. Si esto continúa, tendré que tomar medidas más drásticas». El resto del día transcurrió en una nebulosa de formularios, llamadas telefónicas y el constante peso de caminar sobre una cuerda floja emocional. A las 5:30, Olivia recogió a Martín del colegio y se dirigieron al punto de encuentro acordado, el Parc de la Ciutadella. Esteban llegó puntual, como siempre, pero ya no venía solo. Celia lo acompañaba, luciendo un abrigo beige que probablemente costaba más que el sueldo mensual de Olivia. La joven de 23 años observó a madre e hijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos azules. «Martín,
exclamó Celia con una alegría que sonaba ensayada. ¿Preparado para una semana súper divertida? Papá y yo tenemos sorpresas para ti. Martín se acercó a su padre, pero se detuvo antes de soltar la mano de Olivia. El niño miró hacia atrás, y en sus ojos había una pregunta silenciosa que partía el corazón de su madre. ¿Por qué tengo que elegir? Ve, cariño, susurró Olivia, agachándose para darle un beso en la frente. Pórtate bien y nos vemos el domingo. ¿Prometes que Rex va a estar bien sin mí? Te lo prometo. Mientras veía cómo su hijo se alejaba entre Esteban y Celia, Olivia sintió la familiar punzada de vacío que la acompañaba cada vez que se quedaba sola. Celia se giró una vez para mirarla por encima del hombro, y por un segundo, su máscara de amabilidad se resquebrajó, mostrando una sonrisa de triunfo que helaba la sangre. Esa noche, en su apartamento silencioso, Olivia se sentó en el sofá con una taza de té de manzanilla entre las manos. La televisión murmuraba de fondo, pero ella no prestaba atención. Su móvil vibró. Un mensaje de Esteban. Martín está bien. No llames a menos que sea una emergencia. 5 palabras que resumían cómo había cambiado su relación, donde antes había conversaciones sobre los sueños de Martín, sus progresos en el colegio, sus miedos infantiles. Ahora solo quedaba el protocolo frío de la comunicación post-divorcio. Olivia marcó el número de su hermana Amparo, que vivía en Sevilla. ¿Cómo estás, pequeña?, preguntó Amparo con esa voz cálida que siempre conseguía tranquilizarla. Cansada, Ampi. Muy cansada. ¿Has pensado en lo que te dije? Aquí en Sevilla podrías empezar de nuevo. Tengo contactos en varias empresas. ¿Podrías traerte a Martín? No puedo alejar a Martín de su padre, respondió Olivia automáticamente, aunque la idea de escapar de Barcelona se volvía más tentadora cada día. Además, el juez estableció que tengo que mantener la residencia aquí. Olivia, escúchame bien. Tú no eres responsable de arreglar los errores de Esteban. No tienes que cargar con todo el peso de mantener una estabilidad que él destrozó. Después de colgar, Olivia se quedó mirando las luces de la ciudad a través de su pequeña ventana. En algún lugar de Barcelona, su hijo dormía en una casa que ahora compartía con una mujer que lo veía como un obstáculo. En algún lugar, Esteban se convencía de que había tomado la decisión correcta. Y en algún lugar, alguien que ella ni siquiera sabía que existía, guardaba cuidadosamente las pruebas que cambiarían todo. Pero esa noche, Olivia solo era una mujer de 33 años que se quedaba dormida en el sofá, agotada por el peso de un silencio que parecía eterno. El domingo estaba aún muy lejos. El centro comercial Gloris bullía con el ajetreo típico de un sábado por la tarde. Olivia Herrera empujaba un carrito de Mercadona medio vacío, calculando mentalmente cada euro que gastaba. La lista arrugada en su mano contenía solo lo esencial: leche, pan, arroz, algunas verduras baratas. Los caprichos habían desaparecido de su vida desde que el sueldo de la gestoría tenía que cubrir todos los gastos de su nueva existencia. Mientras comparaba precios de yogures, una risa estridente la hizo levantar la vista. A menos de 10 metros, Celia Ruiz paseaba del brazo de Esteban, señalando productos gourmet con la desenvoltura de quien nunca ha tenido que contar monedas. Llevaba un conjunto deportivo de marca que costaba más que el alquiler mensual de Olivia, y su cabello rubio brillaba bajo las luces artificiales del supermercado. «Olivia», exclamó Celia con una sonrisa que destilaba falsa sorpresa. «Qué casualidad encontrarte aquí». No era casualidad. Celia sabía perfectamente que Olivia hacía la compra los sábados por la tarde en ese centro comercial, porque Martín se lo había mencionado sin malicia alguna. La niña de 23 años había decidido que marcar territorio incluía aparecer en los espacios que Olivia consideraba seguros. Esteban, incómodo, murmuró un saludo sin hacer contacto visual. A los 37 años, había aprendido que las situaciones sociales con su exesposa se habían vuelto campos minados emocionales, especialmente cuando Celia decidía protagonizar el encuentro. «Hola», respondió Olivia con voz neutra, intentando continuar con su compra, pero Celia no había terminado. Con movimientos teatrales comenzó a llenar su carrito con productos caros: jamón ibérico, quesos importados, vino de 30 euros la botella, langostinos congelados. «¿Sabes, Olivia? Estamos preparando una cena para unos inversores japoneses.
Esteban quiere causarles una buena impresión y yo le dije, cariño, la presentación lo es todo. Seguro que lo entiendes. Bueno, supongo que ya no tienes que preocuparte por esas cosas. Cada palabra era una puñalada envuelta en terciopelo. Olivia apretó los puños alrededor del mango del carrito, pero mantuvo la compostura. Me alegro de que estés contribuyendo a los negocios de Esteban, respondió con una sonrisa forzada. Oh, hago mucho más que contribuir, rió Celia. De hecho, Martín me ha contado que eres muy buena cocinando pasta. Supongo que con un presupuesto limitado hay que ser creativa, ¿verdad? El comentario sobre Martín fue la gota que colmó el vaso. Olivia sintió que la sangre le hervía, pero antes de que pudiera responder, una voz familiar intervino. Señora Herrera, qué agradable sorpresa. Francisco Molina apareció entre los pasillos empujando su propio carrito, vestido con un polo azul marino y pantalones chinos. A los 61 años, fuera del traje de trabajo, parecía un jubilado tranquilo haciendo la compra del fin de semana, pero sus ojos grises brillaban con una intención que solo él conocía. Francisco, saludó Olivia genuinamente aliviada de ver una cara amiga. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Su mirada se deslizó hacia Esteban y Celia con cortesía profesional. Señor Herrera, señorita Ruiz. Celia lo miró con el desdén reservado para el personal de servicio. Ah, Francisco, ¿no deberías estar trabajando? ¿O ya no hay eventos que vigilar? Los sábados son mi día libre, señorita Ruiz, aunque, por supuesto, siempre mantengo los oídos abiertos. Uno nunca sabe cuándo puede escuchar algo interesante. Había algo en el tono de Francisco que hizo que Esteban lo mirara con atención. Durante los años que llevaba trabajando para él, el jefe de seguridad siempre había sido discreto hasta la invisibilidad, pero ahora había una firmeza en su voz que resultaba inusual. Olivia, continuó Francisco, si me permite, me gustaría invitarla a un café cuando termine su compra. Hay algunas cosas del trabajo que me gustaría comentarle. ¿Del trabajo?, preguntó Esteban frunciendo el ceño. Francisco, Olivia ya no tiene relación con la empresa. Por supuesto, señor Herrera, me refería a mi trabajo anterior en investigaciones. Estoy ayudando a la señora Herrera con algunos asuntos legales menores. Era una mentira piadosa pero efectiva. Celia, que había estado a punto de hacer otro comentario mordaz, se calló inmediatamente. Cualquier mención de asuntos legales la ponía nerviosa. Bueno, dijo Celia tirando del brazo de Esteban, nosotros tenemos mucho que hacer. Esa cena no se va a preparar sola. Mientras se alejaban, Olivia pudo escuchar a Celia susurrando algo a Esteban sobre víboras que aparecen en todos lados, pero por primera vez en semanas sintió que no estaba completamente sola. Francisco esperó hasta que estuvieron fuera del alcance auditivo antes de hablar. Señora Herrera, ¿realmente tiene tiempo para un café? No es sobre asuntos legales, pero sí hay algo que creo que debería saber. 30 minutos después, en la cafetería Central Café del segundo piso del centro comercial, Francisco observó cómo Olivia removía nerviosamente su cortado. Había elegido una mesa en un rincón, lejos de oídos indiscretos. Francisco, aprecio mucho su preocupación, pero si esto tiene que ver con Esteban o con Celia, prefiero no saberlo. Estoy intentando seguir adelante con mi vida. Lo entiendo, señora Herrera, y respeto su decisión, pero hay cosas que van más allá de las decisiones personales. Hay cosas que afectan a la justicia. Olivia levantó la mirada. En los ojos grises de Francisco había una seriedad que la alarmó. ¿De qué está hablando? Francisco suspiró y se inclinó ligeramente hacia adelante. Durante los últimos meses, en mi trabajo de seguridad, he tenido que escuchar muchas conversaciones. Es parte del protocolo, especialmente en eventos empresariales donde se manejan informaciones sensibles. Francisco, Celia Ruiz no es quien pretende ser, señora Herrera, y las cosas que dice cuando cree que nadie la escucha son muy diferentes a la imagen que proyecta en público. Olivia sintió que se le secaba la boca. Una parte de ella quería levantarse y marcharse, pero otra parte, más profunda, necesitaba escuchar lo que Francisco tenía que decir. ¿Qué tipo de cosas? Francisco bajó la voz. Cosas sobre sus verdaderas intenciones con su exmarido. Cosas sobre cómo ve a Martín. Y cosas sobre usted que, bueno, que ninguna persona decente debería decir sobre otra. Las manos de Olivia temblaron ligeramente mientras sostenía la taza. ¿Por qué me cuenta esto? Porque trabajé con usted durante los primeros años de la empresa. Vi cómo se sacrificó,
cómo ayudó a construir todo lo que Esteban tiene ahora, y porque creo que usted merece conocer la verdad sobre las personas que están criando a su hijo durante la mitad de la semana. El silencio se extendió entre ellos. Olivia miró hacia las ventanas del centro comercial, donde las familias paseaban con bolsas de compras y niños correteando. Vida normal, vida simple, vida que parecía tan lejana a su nueva realidad. ¿Qué necesitaría hacer?, preguntó finalmente, con voz apenas audible. Francisco sonrió por primera vez en toda la conversación. Por ahora, nada. Solo quería que supiera que no está sola en esto, y que cuando llegue el momento adecuado, bueno, la verdad tiene una forma de salir a la luz. Cuando Olivia regresó a su apartamento esa tarde, se sentó en su sofá de segunda mano con una sensación extraña. Por primera vez en meses, no se sentía completamente indefensa. Había alguien más que veía lo que ella había intuido desde el principio, que detrás de la fachada perfecta de Celia se escondía algo mucho más oscuro, pero también sabía que Francisco no era el tipo de hombre que actuaba por impulso. Si le había contado eso, era porque tenía un plan, y por primera vez desde el día del divorcio, Olivia sintió algo parecido a la esperanza. El teléfono sonó. Era Esteban. Olivia, necesitamos hablar sobre las vacaciones de Navidad de Martín. La oficina de Herrera Enterprises en la Torre Gloris nunca había sido tan silenciosa un lunes por la mañana. Francisco Molina llegó temprano, como era su costumbre, pero esta vez no solo para revisar los sistemas de seguridad. A las 7:30 de la mañana, con el edificio prácticamente vacío, tenía acceso libre a lugares que normalmente bullían de actividad. Su destino era el archivo digital del sistema de seguridad. Durante sus 15 años en la empresa, Francisco había aprendido que las conversaciones más reveladoras ocurrían cuando las personas se creían completamente solas. Y Celia Ruiz, en sus frecuentes visitas informales a la oficina, había demostrado ser especialmente descuidada con sus palabras. Mientras revisaba las grabaciones de la semana anterior, Francisco sintió una mezcla de satisfacción y repugnancia. Ahí estaba Celia, el jueves por la tarde, hablando por teléfono en el despacho de Esteban, mientras él estaba en una reunión. No, mamá, ya te dije que no es amor, es estrategia. Esteban tiene dinero, tiene contactos, y es lo suficientemente tonto como para creer que soy la mujer de su vida. Cuando tenga todo lo que necesito, pues ya veremos qué pasa. Francisco conectó sus auriculares y continuó escuchando. ¿El niño? Es un latazo, pero forma parte del paquete. Lo aguanto porque no tengo más remedio. Aunque he pensado en convencer a Esteban de que sería mejor mandarlo a un internado. Así tendríamos más libertad. Los puños de Francisco se apretaron involuntariamente. Hablar de Martín, un niño de 6 años, como si fuera un obstáculo desechable, era incluso peor de lo que había imaginado. Guardó cuidadosamente los archivos en un disco duro externo. Tenía suficientes grabaciones para destruir la imagen de Celia, pero algo en su instinto le decía que esperara. Las mejores trampas se construían con paciencia. A las 10 de la mañana, el edificio ya bullía con la actividad habitual. Francisco se dirigió hacia el despacho de Esteban para la reunión semanal de seguridad, pero se detuvo al escuchar voces alteradas provenientes del interior. «No puedes hablar así delante de los empleados», gritaba Esteban, con una exasperación que Francisco rara vez había oído en sus años trabajando para él. «Y tú no puedes tratarme como si fuera una cualquiera», replicaba Celia con voz estridente. «Soy tu novia, no tu secretaria». Francisco se quedó junto a la puerta entreabierta, fingiendo revisar su tablet mientras escuchaba la primera grieta real en la relación de la pareja perfecta. «Celia, Mercedes es la directora financiera. No puedes entrar en su despacho y exigirle que te enseñe los balances de la empresa. No trabajas aquí, pero vivo contigo, duermo en tu cama, tengo derecho a saber cómo van los negocios». «No, no tienes derecho. Los negocios son mis negocios». Hubo un silencio tenso, seguido por la voz de Celia, ahora más calculada y peligrosa. «Muy bien, Esteban, pero recuerda que tu exmujer nunca te habría dado problemas por algo tan simple». Quizás ella entendía mejor cuál era su lugar. Francisco escuchó pasos acercándose a la puerta y se alejó discretamente. Cuando Celia salió del despacho con el rostro enrojecido y los ojos brillantes de furia, casi chocó con él. «¡Francisco!», exclamó sobresaltada. «¿Cuánto tiempo llevas ahí?».
Acabo de llegar, señorita Ruiz. ¿Todo bien? Celia lo miró con suspicacia, pero logró componer una sonrisa forzada. Por supuesto, solo una pequeña discusión de pareja, nada importante. Esa tarde, en el parque de la Ciutadella, Olivia esperaba el intercambio semanal de custodia. Martín llegó corriendo hacia ella, pero por primera vez en semanas, no parecía completamente feliz de verla. Sus ojos marrones reflejaban una preocupación que ningún niño de 6 años debería cargar. «Mami, ¿tú y papá se van a casar otra vez?», preguntó mientras caminaban hacia el apartamento de Olivia. La pregunta la pilló desprevenida. Se agachó hasta quedar a la altura de su hijo. «No, cariño». «¿Por qué preguntas eso?». Martín miró hacia el suelo removiendo una piedrecita con la punta de su zapatilla. «Porque Celia dice que si papá y tú se casaran otra vez, yo podría vivir siempre con papá, y ella no tendría que...». Se detuvo abruptamente. «¿Celia no tendría que qué, Martín?». El niño levantó la mirada, y en sus ojos había lágrimas contenidas. «No tendría que aguantarme más. Dice que soy muy pesado, y que los niños de verdad no lloran por peluches tontos». Olivia sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Se las arregló para mantener la voz calmada. «Martín, mírame. Tú no eres pesado. Eres mi niño maravilloso, y cualquier persona que no vea lo especial que eres, es que no sabe nada sobre niños. ¿Me entiendes?». El pequeño asintió, pero agregó, «¿Pero es verdad que si fuera mayor no extrañaría tanto a Rex?». Esa noche, después de acostar a Martín, Olivia se sentó en su cocina con una taza de té que se enfriaba entre sus manos. Por primera vez en meses, sintió una furia limpia y clara corriendo por sus venas. Podía soportar las humillaciones hacia ella. Podía aguantar las miradas de lástima. Podía vivir con menos dinero y en un apartamento más pequeño. Pero nadie, absolutamente nadie, tenía derecho a hacerle daño emocional a su hijo. Su teléfono vibró. Un mensaje de Francisco. «¿Podríamos vernos mañana por la tarde? Hay novedades importantes». Olivia miró hacia la habitación donde Martín dormía, abrazado a su dinosaurio favorito, y por primera vez sintió que estaba preparada para escuchar lo que Francisco tenía que decir. Al día siguiente, en Herrera Enterprises, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Celia había llegado a media mañana para recoger unas cosas del coche de Esteban, pero en realidad, para marcar territorio después de la discusión del día anterior. Se paseaba por los pasillos como si fuera la dueña del lugar, haciendo comentarios sobre la decoración y preguntando a los empleados sobre sus tareas. Mercedes Vega, la directora financiera de 45 años que había trabajado codo a codo con Olivia durante los primeros años difíciles de la empresa, observaba el espectáculo con creciente irritación. Cuando Celia se acercó a su mesa por segunda vez en una hora, Mercedes decidió que era suficiente. «Disculpe, señorita Ruiz, pero tengo trabajo que hacer. Si necesita algo específico, quizás debería pedírselo directamente a Esteban». Celia sonrió con esa dulzura venenosa que había perfeccionado. «Por supuesto, Mercedes. Solo quería conocer mejor el funcionamiento de la empresa que, bueno, pronto será también la mía. Perdón, cuando Esteban y yo nos casemos, obviamente tendré un papel más activo en las decisiones empresariales. Es lo lógico, ¿no?». Mercedes miró a Celia con una expresión que Francisco, desde su posición estratégica junto a la máquina de café, reconoció inmediatamente. Era la misma mirada que Olivia había tenido durante años cuando alguien subestimaba su inteligencia. «Con el debido respeto, señorita Ruiz, esta empresa se construyó con el trabajo de muchas personas. Algunas de ellas hicieron sacrificios reales para que llegara hasta donde está hoy». «¿Te refieres a Olivia?», rió Celia. «Por favor, Mercedes. Ella solo era apoyo moral. Las decisiones importantes siempre las tomó Esteban». Francisco activó discretamente la grabadora de su teléfono móvil. Esta conversación iba a ser muy útil. Mercedes se levantó lentamente de su escritorio. A sus 45 años y con 20 años de experiencia en el sector financiero, había desarrollado una habilidad especial para detectar a las personas que subestimaban el valor del trabajo ajeno. «Señorita Ruiz, creo que hay muchas cosas sobre la historia de esta empresa que usted desconoce, y muchas personas a las que no debería menospreciar tan a la ligera». El ambiente en la oficina se había vuelto tenso. Varios empleados fingían trabajar mientras escuchaban la conversación. Francisco siguió grabando,
sabiendo que estaba presenciando el momento en que las grietas del reino de Celia comenzaban a hacerse visibles. Celia, sintiendo que estaba perdiendo el control de la situación, decidió jugar su carta más fuerte. Mercedes, no sé si sabes que Esteban y yo estamos considerando hacer algunos cambios en el equipo. Sería una pena que alguien con tu experiencia tuviera que buscar trabajo en otro lugar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Francisco vio cómo Mercedes sonreía por primera vez en toda la conversación. ¿Sabes qué, Celia? Creo que esa decisión no depende de ti. De hecho, estoy bastante segura de que no depende de ti en absoluto. Cuando Celia salió de la oficina 20 minutos después, con la cara roja de humillación, Francisco sabía que acababa de presenciar el primer dominó cayendo. Algunas victorias, por muy dulces que parezcan al principio, contienen las semillas de su propia destrucción. El café central del barrio de Gracia estaba casi vacío un martes por la tarde. Olivia Herrera llegó 5 minutos antes de la cita, eligiendo instintivamente una mesa en el rincón más apartado. Sus manos temblaban ligeramente mientras removía el azúcar en su cortado, no por nerviosismo, sino por una mezcla de expectación y miedo a lo que estaba a punto de escuchar. Francisco Molina entró puntual, como siempre. A los 61 años, llevaba consigo una pequeña carpeta marrón que colocó cuidadosamente sobre la mesa, pero no la abrió inmediatamente. Sus ojos grises observaron a Olivia con una mezcla de compasión y determinación. Señora Herrera, antes de empezar, necesito que entienda algo. Lo que voy a enseñarle no es fácil de escuchar, pero creo que tiene derecho a saber quién está viviendo con su hijo durante la mitad de la semana. Olivia asintió, enderezando los hombros. Durante las últimas 48 horas, desde la conversación con Martín sobre los comentarios crueles de Celia, había sentido crecer dentro de ella una fuerza que no sabía que poseía. Ya no era la mujer quebrada del juzgado, era una madre dispuesta a enfrentar cualquier verdad para proteger a su hijo. Estoy preparada, Francisco. Francisco abrió la carpeta y sacó una pequeña grabadora digital. La colocó entre ambos como si fuera una bomba de tiempo. Esta grabación es del jueves pasado. Celia estaba sola en el despacho de Esteban, hablando por teléfono con su madre. Por protocolo de seguridad, todas las conversaciones en las oficinas quedan registradas. Presionó play. La voz de Celia, clara y sin filtros, llenó el pequeño espacio entre ellos. No, mamá, ya te dije que no es amor, es estrategia. Esteban tiene dinero, tiene contactos, y es lo suficientemente tonto como para creer que soy la mujer de su vida. Cuando tenga todo lo que necesito, pues ya veremos qué pasa. Olivia sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Escuchar con sus propios oídos lo que había intuido durante meses era como recibir una bofetada y un abrazo al mismo tiempo. Dolía, pero también la validaba. Francisco la observó cuidadosamente antes de continuar. Hay más. La voz de Celia siguió fluyendo desde la grabadora. El niño es un latazo, pero forma parte del paquete. Lo aguanto porque no tengo más remedio. Aunque he pensado en convencer a Esteban de que sería mejor mandarlo a un internado. Así tendríamos más libertad. Esta vez, Olivia no pudo contener las lágrimas. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de furia pura. Ver confirmadas sus peores sospechas sobre cómo Celia veía a Martín despertó en ella un instinto protector que no sabía que podía ser tan feroz. Hay más grabaciones, continuó Francisco, sacando otros archivos de la carpeta. De diferentes días, diferentes conversaciones, todas igual de reveladoras. Francisco puso otra grabación, esta vez de Celia hablando con una amiga. Olivia era tan patética en el juzgado, llorando como una Magdalena. Me dieron ganas de decirle, mira tonta, tu marido ya tenía un pie fuera antes de conocerme. Yo solo le di el empujón final. Además, ella nunca supo valorar lo que tenía. Basta, susurró Olivia, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Ya es suficiente. Francisco apagó la grabadora y guardó los archivos. Se inclinó hacia adelante bajando la voz. Señora Herrera, tengo más de 3 horas de grabaciones similares. Celia habla constantemente por teléfono en la oficina, y siempre dice exactamente lo que piensa cuando cree que nadie la escucha. ¿Por qué me enseña esto, Francisco? ¿Qué espera que haga? Francisco sonrió por primera vez en toda la conversación. No espero que haga nada, señora Herrera,
pero sí creo que merece tener todas las cartas sobre la mesa cuando tome sus decisiones sobre el futuro de Martín. Olivia se quedó en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que había escuchado. Francisco respetó su silencio, bebiendo su café y observando cómo la determinación se afianzaba en los ojos castaños de la mujer que tenía enfrente. Francisco, estas grabaciones son legales, son parte del protocolo de seguridad de la empresa. Todo empleado y visitante está informado de que las conversaciones pueden ser grabadas por motivos de seguridad. Celia firmó esa autorización la primera vez que visitó las oficinas. ¿Esteban sabe de esto? Francisco negó con la cabeza. El señor Herrera revisa los informes de seguridad, pero no las grabaciones detalladas a menos que haya una razón específica. Y hasta ahora, no ha habido ninguna razón específica. Olivia comprendió inmediatamente la implicación. Esteban no tenía idea de quién era realmente la mujer con la que vivía. ¿Qué puedo hacer con esta información? Por ahora nada, pero cuando llegue el momento adecuado, digamos que la verdad tiene una forma particular de salir a la luz en el momento más efectivo. Esa noche, Olivia se sentó en su apartamento de Gracia mirando cómo Martín jugaba con sus bloques de construcción en el suelo del salón. El niño estaba especialmente silencioso, concentrado en construir lo que parecía ser una casa con 2 pisos bien separados. ¿Qué estás construyendo, cariño? Martín levantó la mirada con esos ojos marrones tan parecidos a los suyos. Es una casa donde los niños viven arriba y los mayores abajo. Así los niños no molestan cuando lloran. El corazón de Olivia se encogió. Su hijo de 6 años estaba reproduciendo inconscientemente la dinámica tóxica que vivía en casa de su padre. Martín, ven aquí. Quiero contarte algo importante. El pequeño se acercó y se acurrucó en el sofá junto a ella. Olivia lo abrazó, respirando el aroma de su champú infantil mientras elegía cuidadosamente las palabras. Cariño, los niños tienen derecho a llorar cuando están tristes. Es normal. Y los adultos que realmente te quieren nunca te van a hacer sentir mal por tener sentimientos. ¿Lo entiendes? Martín asintió pero añadió en voz baja. Pero ¿y si Celia se enfada conmigo? Si alguien se enfada contigo por ser un niño normal, entonces el problema no eres tú. El problema es esa persona. Mientras acostaba a Martín esa noche, Olivia tomó una decisión. Ya no iba a ser la víctima silenciosa que aguantaba en nombre de mantener la paz. Ya no iba a permitir que su hijo cargara con el peso emocional de los adultos tóxicos que lo rodeaban. Su teléfono vibró. Un mensaje de Esteban. Celia quiere organizar una cena familiar el próximo sábado. Con Martín, por supuesto, para que se acostumbre a vernos como una familia real. Olivia miró el mensaje durante varios segundos. Luego escribió su respuesta. Necesitamos hablar antes de cualquier cena familiar. Hay cosas importantes que discutir sobre Martín. La respuesta llegó casi inmediatamente. ¿Qué tipo de cosas? Olivia sonrió por primera vez en semanas. Una sonrisa que Francisco habría reconocido inmediatamente. Era la sonrisa de alguien que acababa de decidir dejar de huir y empezar a luchar. Cosas que es mejor discutir en persona. Mañana por la tarde, sin Celia. Hubo una pausa larga antes de la respuesta de Esteban. De acuerdo. A las 6 en el Café Lisboa. Mientras Olivia se quedaba dormida esa noche, Francisco guardaba cuidadosamente todas las grabaciones en una caja fuerte de su casa. Sabía que el momento de usar esas pruebas se acercaba. Lo presentía en el aire, como se presiente una tormenta. Y las tormentas, cuando finalmente llegan, pueden limpiar el aire de una forma que años de brisa suave nunca logran. El Café Lisboa en la calle de Muntaner tenía esa atmósfera íntima que hacía que las conversaciones importantes parecieran inevitables. Olivia Herrera llegó 10 minutos antes de las 6, eligiendo una mesa junto a la ventana donde podría ver llegar a Esteban. Sus manos por primera vez en meses no temblaban. Durante las últimas 24 horas, desde su conversación con Francisco, había sentido como si despertara de un largo sueño narcótico. Esteban apareció puntual, pero su lenguaje corporal delataba nerviosismo. A los 37 años, había desarrollado la capacidad de leer el humor de las personas importantes en su vida, y algo en el tono del mensaje de Olivia le había puesto en alerta. Se acercó a la mesa con una sonrisa forzada, el mismo tipo de sonrisa que usaba en las reuniones empresariales difíciles. Olivia, estás diferente, dijo sentándose frente a ella. ¿Te ves más que, Esteban?
No lo sé, más centrada, supongo. Ella sonrió, pero no era la sonrisa sumisa que él recordaba. Era algo nuevo, algo que lo hizo sentir incómodo sin saber exactamente por qué. He tenido tiempo para pensar mucho últimamente, especialmente sobre Martín. El camarero se acercó y ambos pidieron café. Durante esos minutos de espera, se estableció entre ellos un silencio tenso, cargado de cosas no dichas. Esteban tamborileó nerviosamente con los dedos sobre la mesa, un tic que Olivia conocía de los años en que discutían sobre dinero o decisiones importantes. ¿De qué querías hablarme?, preguntó finalmente Esteban. Olivia tomó un sorbo de su cortado y lo miró directamente a los ojos. Durante 8 años de matrimonio había aprendido a leer cada microexpresión de ese rostro. Ahora iba a usar ese conocimiento a su favor. Quiero hablar de cómo está viviendo Martín en tu casa. Martín está perfectamente. Celia se lleva muy bien con él y... Esteban, lo interrumpió Olivia con una voz calmada pero firme. Necesito que dejes de mentirme. Y más importante aún, necesito que dejes de mentirte a ti mismo. Esteban frunció el ceño. Esta no era la Olivia que había conocido durante 8 años. Esta no era la mujer que cedía en las discusiones para evitar conflictos. No sé de qué estás hablando. Olivia sacó su móvil y lo colocó sobre la mesa. No contenía las grabaciones de Francisco. Esas las guardaba para el momento preciso. Pero sí tenía algo igual de poderoso. La verdad tal como la había vivido su hijo. Martín me contó que Celia le dijo que es muy pesado y que los niños de verdad no lloran por peluches tontos. ¿Te parece normal que una adulta le diga eso a un niño de 6 años? La expresión de Esteban cambió. El tamborileo de dedos se detuvo. Olivia, seguramente Martín malinterpretó. También malinterpretó cuando Celia sugirió que sería mejor mandarlo a un internado para que ustedes tuvieran más libertad. Esta vez Esteban palideció visiblemente. Esa conversación había ocurrido, y él la recordaba perfectamente. Celia se lo había sugerido una noche después de que Martín despertara con pesadillas, y él había rechazado la idea inmediatamente. Pero el hecho de que Olivia lo supiera significaba que su hijo había estado escuchando más conversaciones de las que él pensaba. Celia a veces habla sin pensar, pero no lo dice en serio. Esteban, mírame bien. Olivia se inclinó hacia adelante. Soy la madre de tu hijo. Te conozco desde hace 10 años. Y por primera vez desde que empezó todo este desastre, voy a hablarte con total honestidad. Celia está dañando emocionalmente a Martín, y tú lo sabes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Esteban miró por la ventana del café, observando a las personas que pasaban por la calle con sus vidas normales, sus problemas normales. Durante los últimos meses, había estado tan concentrado en justificar su nueva relación, que había ignorado las señales que ahora, expuestas por Olivia, parecían obvias. Las pesadillas de Martín han aumentado, continuó Olivia. Antes solo las tenía cuando había cambios grandes en su rutina. Ahora las tiene 3 noches por semana. ¿Coincidencia que aumentaran después de que Celia se mudara oficialmente a tu casa? Esteban se llevó las manos a la cara. Era verdad. Las pesadillas habían aumentado. Y también los episodios de llanto sin razón aparente. Y la forma en que Martín se ponía tenso cuando Celia entraba en la habitación. ¿Qué quieres que haga, Olivia? ¿Que rompa mi relación porque mi hijo de 6 años está celoso? Quiero que seas el padre que fuiste durante sus primeros 5 años. Quiero que protejas a tu hijo de los adultos que le hacen daño, incluso si ese adulto comparte tu cama. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un estanque, creando ondas de comprensión que Esteban había estado evitando durante meses. Celia no es mala persona, Olivia. Solo no está acostumbrada a los niños. Esteban, escúchate. Estás justificando que una mujer adulta maltrate emocionalmente a tu hijo de 6 años porque no está acostumbrada a los niños. ¿De verdad te parece aceptable eso? Por primera vez en la conversación, Esteban no tuvo una respuesta inmediata. Olivia aprovechó ese momento de silencio para darle el golpe final. ¿Sabes qué me dijo Martín anoche? Me dijo que está construyendo una casa donde los niños viven arriba y los adultos abajo, para que los niños no molesten cuando lloran. Un niño de 6 años, Esteban. Un niño que antes era alegre y confiado, ahora cree que llorar es algo de lo que hay que avergonzarse. Esteban cerró los ojos. La imagen de Martín construyendo esa casa simbólica le partía el corazón de una manera que no había experimentado desde el día que firmaron el divorcio. ¿Qué propones?
Preguntó finalmente, con voz apenas audible. Propongo que tengamos una conversación honesta con Celia, los tres, sobre las reglas básicas para tratar con un niño de 6 años. Olivia, no creo que Celia acepte que... Entonces tendrás que decidir qué es más importante para ti, la comodidad de Celia o el bienestar emocional de tu hijo. Esteban la miró como si la viera por primera vez. Durante 8 años de matrimonio, Olivia había sido conciliadora, diplomática, siempre buscando el término medio. Esta versión directa y desafiante era completamente nueva para él. «Has cambiado», murmuró. «He crecido. La diferencia es que yo he crecido pensando en el bienestar de Martín, no en justificar mis decisiones». El café se había llenado con la clientela de después del trabajo, pero alrededor de su mesa parecía haberse creado una burbuja de silencio. Esteban bebió su café, ya frío, mientras procesaba todo lo que había escuchado. «Si organizamos esa reunión», dijo finalmente, «¿me prometes que será constructiva? ¿Que no se convertirá en un ataque hacia Celia?» Olivia sonrió, y esta vez la sonrisa llegó hasta sus ojos. «Te prometo que será exactamente tan constructiva como Celia permita que sea». Mientras salían del café, Esteban se detuvo en la puerta. «Olivia, hay algo que necesito preguntarte. Durante todos estos meses, ¿has tenido información sobre Celia que no me has contado?» Olivia lo miró durante varios segundos antes de responder. «Esteban, he tenido información sobre muchas cosas que no te he contado, pero hasta ahora no creí que estuvieras listo para escucharla. Y ahora sí, ahora tienes que decidir si quieres escucharla o si prefieres seguir viviendo en la versión de la realidad que te resulta más cómoda». Esa noche, mientras Olivia acostaba a Martín, el niño le preguntó, «Mami, ¿hablaste con papá sobre las cosas tristes?» «Sí, cariño. Papá y yo vamos a asegurarnos de que te sientas seguro y querido en las dos casas. ¿Celia va a dejar de decir que soy pesado?» Olivia se agachó hasta quedar a la altura de su hijo. «Martín, mírame. Tú nunca has sido pesado. Y si alguien vuelve a decirte eso, quiero que me lo cuentes inmediatamente. ¿De acuerdo?» El niño asintió y se acurrucó bajo sus mantas, abrazando a Rex con más fuerza de la habitual. Al otro lado de la ciudad, en el apartamento que una vez había sido su hogar, Esteban se sentaba en su estudio mirando una foto de Martín que tenía sobre el escritorio. En la imagen, su hijo sonreía con esa alegría desinhibida que solo tienen los niños realmente felices. Cuando había sido la última vez que había visto esa sonrisa en persona, Celia entró en el estudio sin llamar, como era su costumbre. «¿Cómo fue la reunión con tu ex? Espero que no haya sido otro de sus dramas». Esteban la miró durante varios segundos antes de responder. «Celia, necesitamos hablar». La tensión en el apartamento de l'Eixample que Esteban y Celia compartían era tan densa que se podría cortar con un cuchillo. Habían pasado 3 días desde la conversación de Esteban con Olivia, y la atmósfera doméstica se había vuelto un campo minado de silencios incómodos y miradas esquivas. Celia Ruiz, a los 23 años, había desarrollado un instinto especial para detectar cuando su control sobre una situación comenzaba a resquebrajarse, y durante esos 3 días, había sentido como Esteban la observaba de manera diferente, especialmente cuando interactuaba con Martín. Era jueves por la noche. Martín había llegado esa tarde para su custodia de 4 días, y ya había tenido 2 episodios de llanto. Uno porque no encontraba su dinosaurio favorito, que estaba en casa de su madre, y otro porque se había manchado la camiseta durante la cena. «Por favor, Martín», exclamó Celia exasperada, mientras limpiaba los restos de salsa de tomate del suelo. «Ya eres mayor para estas cosas. ¿No puedes comer sin destrozar la cocina?» El niño de 6 años la miró con los ojos llenos de lágrimas, ese tipo de llanto silencioso que había aprendido a desarrollar para no molestar más de lo necesario. «Lo siento, Celia. No fue a propósito. Nunca es a propósito contigo, ¿verdad? Pero siempre pasa algo. Siempre hay drama. Siempre hay llanto. Siempre hay... Celia, es suficiente». La voz de Esteban cortó el aire como una cuchilla. A los 37 años, por primera vez en meses, había visto la escena a través de los ojos de un padre en lugar de los ojos de un hombre enamorado, y lo que veía lo horrorizaba. Celia se giró hacia él, sorprendida por el tono. Durante todos los meses de convivencia, Esteban siempre había mediado entre ella y Martín.
Siempre había encontrado excusas para el comportamiento de ambos. Esta vez, algo había cambiado. ¿Perdón? He dicho que es suficiente. Es un niño de 6 años que se manchó la camiseta. No es el fin del mundo. Celia dejó el trapo sobre la encimera y se cruzó de brazos. Sus ojos azules brillaron con una frialdad que Esteban no había visto antes. Ah, claro. Ahora resulta que yo soy la mala de la película. ¿Tu exmujer te lavó el cerebro durante vuestra reunión secreta? No fue una reunión secreta. Te dije exactamente dónde iba y por qué. Martín, desde su silla, observaba el intercambio entre los adultos con esa capacidad que tienen los niños para percibir las tensiones que los mayores creen ocultar. Instintivamente, se hizo más pequeño en su silla, como si pudiera volverse invisible. Esteban, continuó Celia bajando la voz a ese tono manipulador que había perfeccionado. Cariño, creo que estás dejando que Olivia te confunda. Ella está celosa. Es normal. Pero no puedes permitir que use a Martín como arma contra nosotros. ¿Arma? Esteban se acercó a su hijo y le puso una mano protectora en el hombro. Celia, este no es un juego estratégico. Este es mi hijo, y está sufriendo. Por primera vez desde que se conocieron, Celia perdió completamente la compostura. La máscara de dulzura calculada se resquebrajó, y lo que emergió fue la frialdad real que había estado escondiendo durante meses. Tu hijo siempre está sufriendo por algo, o por el dinosaurio, o porque extraña a su mamá, o porque tiene pesadillas. Es agotador, Esteban. Yo no firmé para ser la niñera de un crío caprichoso. El silencio que siguió fue ensordecedor. Martín comenzó a llorar silenciosamente, pero esta vez Esteban no intentó calmarlo inmediatamente. En lugar de eso, se quedó mirando a Celia como si la viera por primera vez. ¿Un crío caprichoso?, repitió lentamente. ¿Es así como ves a mi hijo? Celia se dio cuenta de que había cruzado una línea invisible, pero ya era demasiado tarde para retractarse. Cuando las personas muestran su verdadera naturaleza bajo presión, es imposible fingir que esa revelación nunca ocurrió. Esteban, yo no quise decir, sí quisiste, y creo que es la primera vez que dices exactamente lo que piensas. En ese momento, el teléfono de Esteban sonó. Era Francisco Molina. Señor Herrera, siento molestarlo fuera del horario de trabajo, pero hay un asunto urgente que necesita su atención. ¿Podría venir a la oficina? Es sobre información de seguridad que afecta directamente a la empresa. Esteban miró a Celia, que seguía pálida después de su estallido, y luego a Martín, que se limpiaba las lágrimas con la manga de su camiseta manchada. Francisco, son las 9 de la noche. Lo sé, señor, pero créame, esto no puede esperar hasta mañana. Algo en el tono de Francisco hizo que Esteban prestara atención. Durante los 15 años que llevaba trabajando para él, el jefe de seguridad nunca había hecho una llamada así. Está bien, estaré allí en 20 minutos. Después de colgar, se volvió hacia Celia. Tengo que salir. Quédate con Martín. Y por favor, solo quédate con él. Sin comentarios, sin lecciones sobre comportamiento. Solo cuídalo. ¿Y si llora otra vez? La pregunta hecha con evidente molestia fue la confirmación final que Esteban necesitaba. Si llora, lo consuelas. Es lo que hacen los adultos que quieren a los niños. 30 minutos después, en las oficinas silenciosas de Herrera Enterprises, Francisco esperaba a Esteban con una expresión grave que no presagiaba nada bueno. Había preparado cuidadosamente esta confrontación, eligiendo el momento y el lugar para máximo impacto emocional. Francisco, ¿qué es tan urgente que no podía esperar? Francisco señaló una silla frente a su escritorio. Sobre la mesa había una grabadora digital y varios archivos organizados meticulosamente. Señor Herrera, durante los últimos meses, como parte de mi trabajo de seguridad, he tenido que revisar todas las grabaciones de las oficinas. Es protocolo estándar cuando hay visitantes frecuentes que no son empleados. Esteban frunció el ceño. Algo en el tono formal de Francisco lo ponía nervioso. ¿Visitantes frecuentes? La señorita Ruiz ha estado en las oficinas más de 20 veces en los últimos 3 meses. Y según el protocolo de seguridad, todas sus conversaciones han quedado registradas. Francisco presionó play en la grabadora. La voz de Celia, clara e inconfundible, llenó la oficina silenciosa. No, mamá, ya te dije que no es amor, es estrategia. Esteban tiene dinero, tiene contactos y es lo suficientemente tonto como para creer que soy la mujer de su vida.
Esteban se quedó inmóvil. Su cerebro tardó varios segundos en procesar que esa era realmente la voz de Celia, diciendo palabras que destrozaban completamente la realidad que había construido durante los últimos meses. Francisco continuó reproduciendo grabación tras grabación, cada una más devastadora que la anterior. Celia hablando sobre sus verdaderas intenciones, Celia riéndose de la ingenuidad de Esteban, Celia describiendo a Martín como un lastre que tendría que tolerar temporalmente. Francisco, ¿cuándo fueron hechas estas grabaciones? La más antigua es de hace 2 meses, la más reciente, de la semana pasada. Esteban se llevó las manos a la cara. Todo encajaba de repente. Los comentarios aparentemente inocentes de Celia sobre mejorar la situación de Martín, su insistencia en conocer todos los detalles financieros de la empresa, sus sugerencias sobre cambios en el testamento, por si acaso. ¿Alguien más sabe de esto? Francisco dudó un momento antes de responder. La señora Herrera, Olivia, sabe que existen estas grabaciones. Se las mostré porque creo que tenía derecho a saber quién está viviendo con su hijo la mitad de la semana. ¿Olivia las ha escuchado? Solo algunas. Las relacionadas con Martín. Esteban cerró los ojos. La conversación de hacía 3 días con Olivia adquiría ahora un significado completamente diferente. Ella no estaba siendo celosa o manipuladora. Estaba siendo una madre protegiendo a su hijo de una amenaza real. Francisco, ¿por qué me enseña esto ahora? ¿Por qué no antes? Francisco se levantó de su silla y miró por la ventana hacia las luces de Barcelona. Porque esperaba estar equivocado, señor Herrera. Esperaba que Celia demostrara que sus palabras privadas no reflejaban sus verdaderas intenciones. Pero después de lo que Mercedes me contó sobre el incidente de la semana pasada, y especialmente después de ver cómo trata a Martín, ¿qué incidente con Mercedes? Francisco le contó sobre la confrontación entre Celia y la directora financiera, sobre las amenazas veladas, sobre la arrogancia con la que Celia había tratado a empleados que llevaban años construyendo la empresa. Cuando Francisco terminó de hablar, Esteban se quedó en silencio durante varios minutos. Finalmente, levantó la mirada. ¿Qué hago ahora, Francisco? El hombre mayor sonrió tristemente. Eso, señor Herrera, es algo que solo usted puede decidir. Pero si me permite un consejo, su hijo necesita un padre que lo proteja, y su empresa necesita un líder que no esté siendo manipulado por alguien que la ve solo como una oportunidad. Cuando Esteban regresó a casa esa noche, encontró a Celia viendo la televisión en el sofá. Martín ya estaba dormido, pero había evidencias de que había estado llorando. Pañuelos arrugados en la mesa de centro y un vaso de agua a medio beber. ¿Cómo está Martín?, preguntó. Celia ni siquiera levantó la vista de la televisión. Lloró un poco más después de que te fueras. Nada importante. Se durmió hace 1 hora. La frialdad en su voz, que antes Esteban había interpretado como independencia o personalidad fuerte, ahora le sonaba exactamente a lo que era. Indiferencia cruel hacia el sufrimiento de un niño de 6 años. Celia, necesitamos hablar. Esta vez ella sí lo miró, y algo en su expresión le dijo que sabía exactamente de qué ibas a hablar. Si es sobre lo de antes, ya te dije que no quise decir, no es sobre lo de antes, es sobre todo lo demás. Esteban se sentó frente a ella, y por primera vez en meses, Celia vio algo en sus ojos que la asustó. Había visto la verdad, y ya no había vuelta atrás. El Hotel Casa Fuster en el Passeig de Gracia brillaba con toda su elegancia modernista. La recepción anual de Herrera Enterprises reunía a lo más selecto del mundo empresarial catalán, inversores, socios, directivos de otras tecnológicas, y toda la élite social que Celia Ruiz había soñado con impresionar desde el primer día. Celia llegó del brazo de Esteban, radiante en un vestido rojo de Carolina Herrera, que había costado más que el sueldo trimestral de una secretaria. A los 23 años había perfeccionado su sonrisa de gala, luminosa, segura, con esa chispa de triunfo que decía, soy exactamente donde pertenezco, pero si hubiera prestado atención a los ojos de Esteban esa noche, habría notado algo diferente. A los 37 años, el empresario había aprendido a mantener las apariencias profesionales incluso cuando su mundo personal se desmoronaba. Desde la revelación de Francisco 3 días atrás, cada gesto de Celia le resultaba una actuación transparente y vulgar. «Esteban, Celia», exclamó Carmen Vidal,
esposa de uno de los socios principales, acercándose con una copa de cava. «Qué elegantes estáis esta noche, Celia. Ese vestido es espectacular». «Gracias, Carmen», ronroneó Celia. «Esteban tiene un gusto exquisito para elegir regalos. Me malcría tanto, que a veces me preocupa que me acostumbre demasiado a la buena vida». La risa cristalina que siguió sonó falsa incluso para los oídos menos entrenados. Carmen intercambió una mirada rápida con su marido, Miguel Vidal, que había estado observando la interacción con creciente incomodidad. Desde el otro lado del salón, Francisco Molina ajustaba discretamente el sistema de sonido. Como jefe de seguridad, su presencia en el evento era necesaria pero invisible. Llevaba en su chaqueta una pequeña grabadora digital y una memoria USB que contenía meses de evidencias. Esta noche no era casualidad que hubiera elegido para actuar. Había calculado cada detalle con la precisión de un estratega militar. ¿Todo listo para la presentación, Francisco?, preguntó Mercedes Vega, la directora financiera, acercándose con una sonrisa cómplice. Mercedes había estado esperando este momento desde la humillación que Celia le había hecho pasar semanas atrás. A los 45 años y con 20 años de lealtad a la empresa, sabía exactamente el daño que una revelación pública podría causar a alguien tan arrogante como Celia. «Todo listo, señora Mercedes. Va a ser una presentación muy reveladora». En el centro del salón, Celia había encontrado su elemento natural, ser el centro de atención. Rodeada por un grupo de jóvenes empresarios y sus esposas, relataba con gestos teatrales su versión de cómo había ayudado a transformar la empresa. «La verdad es que cuando empecé a involucrarme más en los asuntos de Esteban, noté inmediatamente áreas de mejora», decía, gesticulando con su copa de champán. Su exmujer, pobrecita, tenía una mentalidad muy limitada, muy doméstica. «Yo le aporto una visión más internacional, más sofisticada». Nuria Soler, la diseñadora gráfica que había presenciado los comentarios crueles de Celia en eventos anteriores, sintió que se le revolvía el estómago. Pero esta vez, en lugar de incomodidad, sintió curiosidad. Había algo diferente en el ambiente esa noche, como si se estuviera cocinando una tormenta. «¿Y cómo llevas la situación con el niño?», preguntó Marcos Iglesias, el joven desarrollador que siempre había sido directo en sus preguntas. Celia sonrió con esa dulzura venenosa que había perfeccionado. «Martín es un encanto, por supuesto, aunque, entre nosotros, creo que la sobreprotección de su madre lo ha vuelto un poco dependiente. Esteban y yo estamos trabajando en ayudarlo a madurar. Los niños necesitan límites firmes, ¿no creéis?». Lo que Celia no sabía era que Olivia Herrera estaba presente esa noche. Francisco la había invitado discretamente, argumentando que tenía derecho a presenciar lo que estaba a punto de ocurrir. Olivia observaba desde una mesa alejada, vestida sencillamente pero con una dignidad que contrastaba dramáticamente con la ostentación de Celia. A las 10 en punto, Esteban subió al pequeño escenario instalado para las presentaciones anuales. Su discurso de apertura fue profesional pero mecánico, como si estuviera recitando líneas ensayadas. Cuando terminó, anunció: «Como cada año queremos agradecer a todas las personas que han contribuido al crecimiento de Herrera Enterprises. Este año, nuestro jefe de seguridad, Francisco Molina, ha preparado una presentación especial sobre la importancia de la transparencia en las relaciones empresariales». Celia aplaudió con entusiasmo, creyendo que se trataba de una presentación corporativa estándar. Algunos invitados se movieron hacia el bar, esperando el típico discurso aburrido sobre protocolos de seguridad. Francisco subió al escenario con la calmada autoridad de sus 61 años. Ajustó el micrófono y miró directamente hacia donde estaba Celia, que le dedicó una sonrisa condescendiente desde su mesa de primera fila. «Buenas noches. Durante mis 15 años en esta empresa, he aprendido que la seguridad no solo significa proteger edificios o equipos, también significa proteger a las personas de aquellos que podrían hacerles daño». Un murmullo de curiosidad recorrió el salón. Esto no sonaba como una presentación corporativa típica. Como parte de mis funciones de seguridad, tengo acceso a todas las grabaciones que se realizan en nuestras oficinas. Es una medida estándar, aprobada por todos los empleados y visitantes frecuentes. Celia comenzó a sentir una incomodidad creciente. Algo en el tono de Francisco le resultaba amenazante, aunque no podía identificar exactamente qué.
Esta noche quiero compartir con ustedes algunas grabaciones que creo que ilustran perfectamente la importancia de conocer las verdaderas intenciones de las personas que nos rodean. Francisco presionó un botón en su control remoto. La voz de Celia, clara e inconfundible, llenó el salón a través del sistema de sonido profesional. No, mamá, ya te dije que no es amor. Es estrategia. Esteban tiene dinero, tiene contactos, y es lo suficientemente tonto como para creer que soy la mujer de su vida. El silencio que cayó sobre el salón fue absoluto. 200 personas se quedaron inmóviles, procesando lo que acababan de escuchar. Celia se puso de pie tan bruscamente que derribó su copa de champán, que se hizo añicos contra el suelo de mármol. «Para eso inmediatamente», gritó, con voz estridente que rompió la elegancia del momento. Pero Francisco continuó. La segunda grabación era aún peor. «El niño es un latazo, pero forma parte del paquete. Lo aguanto porque no tengo más remedio. Aunque he pensado en convencer a Esteban de que sería mejor mandarlo a un internado. Así tendríamos más libertad». Un murmullo de horror recorrió el salón. Las personas que tenían hijos propios miraban a Celia con una mezcla de repugnancia e incredulidad. Carmen Vidal se llevó una mano a la boca, recordando todas las veces que Celia había fingido adorar a Martín en público. «Esto es una conspiración», chilló Celia mirando desesperadamente a Esteban. «Cariño, di algo. Para esto». Pero Esteban permaneció inmóvil con los brazos cruzados, observando cómo se desmoronaba la fachada de la mujer por la que había destruido su familia. Francisco puso la tercera grabación, donde Celia se reía de la ingenuidad de Esteban y describía sus planes a largo plazo para controlar tanto su dinero como sus decisiones empresariales. «Basta». Celia subió al escenario, intentando arrebatarle el micrófono a Francisco. «Esto es ilegal. Es una violación de mi privacidad». Francisco, con la calma de quien había previsto exactamente esta reacción, se apartó y habló al micrófono. «Todas estas grabaciones fueron realizadas en espacios empresariales, con el consentimiento firmado por la señorita Ruiz según nuestro protocolo de seguridad. Son completamente legales». El salón había estallado en murmullos indignados. Mercedes Vega se acercó al escenario con una sonrisa de satisfacción que había estado conteniendo durante meses. «Señorita Ruiz, ¿también eran estrategia sus amenazas hacia los empleados de la empresa? ¿Sus comentarios sobre hacer cambios en el equipo?» Celia miró alrededor del salón, buscando desesperadamente una cara amiga, alguien que la apoyara, pero lo que encontró fueron miradas de desprecio, susurros de indignación y el tipo de rechazo social que deja marcas permanentes. Monsieur Dubois, el inversor francés, se acercó a Esteban con expresión severa. «Monsieur Herrera, creo que necesitamos reconsiderar nuestra asociación. No podemos trabajar con una empresa donde este tipo de manipulación personal afecta las decisiones profesionales». Una tras otra, las personas más importantes del evento comenzaron a alejarse de Celia como si fuera tóxica. Los que no se marchaban inmediatamente la observaban con esa mezcla de fascinación y repugnancia reservada para los accidentes de tráfico. Olivia, desde su mesa alejada, observaba la escena con una mezcla de satisfacción y tristeza. No sentía placer por el sufrimiento de Celia, pero sí una profunda satisfacción al ver que la verdad finalmente había salido a la luz. Celia, completamente humillada y con el maquillaje corrido por las lágrimas de rabia, se dirigió hacia la salida. Pero antes de marcharse, se giró hacia el salón lleno de personas que la miraban con desdén. «Todos vosotros sois unos hipócritas, como si nunca hubierais dicho nada malo de nadie en privado, como si fuerais perfectos». Su grito desesperado solo consiguió que más invitados la miraran con disgusto. La diferencia entre comentarios privados ocasionales y una manipulación calculada y cruel era evidente para todos los presentes. Cuando Celia salió del hotel, dejando tras de sí un rastro de susurros y miradas de censura, Esteban permaneció en el salón. Ya no podía fingir que no sabía quién era realmente la mujer con la que había vivido durante meses. Francisco se acercó a él. «Señor Herrera, lamento que haya tenido que ser así, pero creo que era necesario». Esteban asintió lentamente. «Francisco, creo que me debe una explicación sobre muchas cosas, pero antes necesito llamar a Olivia. Tengo que disculparme con ella. Y con Martín. Esa noche,
Barcelona había presenciado la caída de una máscara que había estado en pie durante demasiado tiempo, y por primera vez en meses, la verdad había encontrado la forma de brillar más fuerte que cualquier vestido de diseñador. 3 semanas habían pasado desde la noche que Barcelona recordaría como la caída de Celia Ruiz. El apartamento de l'Eixample, que una vez había sido el escenario de la vida perfecta, ahora parecía un mausoleo de decisiones equivocadas. Esteban Herrera caminaba entre las habitaciones semivacías, rodeado de los restos de una relación que había destruido su reputación, sus finanzas, y lo más importante, la confianza de su hijo. La mañana después del evento en el Hotel Casa Fuster, Celia había desaparecido llevándose no solo sus pertenencias, sino también el BMW, varias joyas caras, y la cuenta bancaria conjunta que Esteban había abierto ingenuamente a su nombre. La nota que dejó sobre la mesa de la cocina resumía perfectamente su naturaleza. Esto es culpa tuya por no defenderme. Nunca me amaste de verdad. Solo querías una tonta que te adorara. Disfruta de tu vida mediocre. A los 37 años, Esteban había aprendido la diferencia entre ser respetado y ser temido, entre el amor genuino y la manipulación calculada. El precio de esa educación había sido devastador. Su teléfono sonó constantemente con llamadas que no quería responder. Mercedes Vega, su directora financiera, había sido clara. 3 inversores importantes habían retirado su apoyo, no solo por el escándalo de Celia, sino porque cuestionaban el juicio de un hombre que había permitido que una aventurera de 23 años influyera en decisiones empresariales multimillonarias. Esteban, Monsieur Dubois, fue categórico. Le había explicado Mercedes el día anterior. Dice que un hombre que no puede distinguir entre amor genuino y manipulación elemental no puede ser de confianza para manejar inversiones complejas. La empresa sobreviviría, pero Esteban había perdido algo más valioso que dinero. Había perdido el respeto profesional que había tardado 15 años en construir. Los comentarios en los círculos empresariales eran despiadados. ¿Cómo puede dirigir una tecnológica si una niña lo engañó tan fácilmente? Si no fue capaz de ver las intenciones obvias de Celia, ¿qué otras cosas importantes se le están escapando? El timbre del apartamento interrumpió sus pensamientos. Era Olivia, que llegaba a recoger algunas cosas de Martín que habían quedado olvidadas. Cuando abrió la puerta, Esteban se sorprendió por la transformación de su ex esposa. Olivia irradiaba una confianza serena que no había visto en años. A los 33 años, había encontrado una fortaleza que el abandono y la humillación habían forjado como el acero. Hola, Esteban. Vengo por la mochila del colegio de Martín y sus libros de matemáticas. Su tono era educado pero distante, como si estuviera hablando con un conocido, no con el hombre con quien había compartido 8 años de su vida. Olivia, necesito hablar contigo. Hay muchas cosas que tengo que decirte, muchas disculpas. Esteban, lo interrumpió con voz firme pero calmada. No necesito tus disculpas. Ya no. Él la siguió hasta la habitación de Martín, donde Olivia recogía eficientemente las pertenencias de su hijo. Cada movimiento era decidido, sin la vacilación que la caracterizaba durante los últimos años de su matrimonio. Pero tengo que explicarte. Celia me engañó, me manipuló. Ahora me doy cuenta de que tenías razón en todo. Olivia se detuvo y lo miró directamente a los ojos. Por primera vez en meses, Esteban vio en esa mirada no dolor o súplica, sino una fría evaluación. Esteban, Celia no te obligó a abandonar a tu familia. Celia no te obligó a humillarme en el juzgado. Celia no te obligó a permitir que maltratara emocionalmente a tu hijo de 6 años durante meses. Pero yo no sabía. Sí sabías. Te lo dije. Martín te lo dijo con su comportamiento. Incluso tus propios empleados intentaron advertirte. Pero elegiste ignorar todas las señales porque te convenía creer la versión de la realidad que te hacía sentir como un hombre exitoso e irresistible. El silencio que siguió fue demoledor. Esteban se dio cuenta de que estaba frente a una mujer que había crecido durante su ausencia, que había encontrado su voz mientras él perdía la suya. ¿Qué puedo hacer para arreglarlo?, preguntó, y por primera vez en años, su voz sonó genuinamente vulnerable. Olivia terminó de guardar los libros en la mochila y se dirigió hacia la puerta. Puedes ser un buen padre para Martín cuando le toque estar contigo. Puedes pagarle la terapia que va a necesitar para superar el daño emocional que le causaron tus decisiones.
Y puedes dejar de buscar mi perdón para sentirte mejor contigo mismo. Olivia, por favor. Esteban, durante 8 años fui tu esposa. Durante 6 meses fui tu víctima. Ahora soy simplemente la madre de tu hijo. Y esa es la única relación que vamos a tener de ahora en adelante. Cuando Olivia se marchó, Esteban se quedó solo en el apartamento que había costado más de $500,000 y que ahora se sentía como una prisión dorada. Su reflejo en el espejo del recibidor le mostró a un hombre de 37 años que había confundido el éxito profesional con la sabiduría personal y que había pagado el precio más alto posible por esa arrogancia. Mientras tanto, en una estación de autobuses de Girona, Celia Ruiz esperaba el transporte que la llevaría a Madrid. A los 23 años, había aprendido que cuando una ciudad te rechaza completamente, la mejor estrategia es encontrar una nueva donde nadie conozca tu historia. Pero Barcelona había sido apenas la primera parada de una vida que ya mostraba un patrón destructivo. En su bolso llevaba el número de teléfono de Ricardo Montero, un empresario madrileño de 45 años que había conocido en redes sociales y que parecía tener el perfil perfecto para su próxima estrategia. Divorciado reciente, con dinero, y lo suficientemente solo como para creer que una joven hermosa podría estar genuinamente interesada en él. Lo que Celia no sabía era que su reputación la había precedido. Jordi Mas, el periodista de La Vanguardia que había rechazado publicar su versión de los hechos, había compartido la historia con colegas de Madrid. El mundo de la alta sociedad española era más pequeño de lo que ella imaginaba, y los escándalos viajaban más rápido que las personas que intentaban escapar de ellos. En Madrid la esperaba no un nuevo comienzo, sino una ciudad donde ya era conocida como la Cazafortunas de Barcelona, donde las puertas se cerrarían antes de que pudiera tocar el timbre. De vuelta en Barcelona, Francisco Molina archivaba el último reporte del caso Celia en su oficina de Herrera Enterprises. A los 61 años, había presenciado muchas injusticias durante su carrera, pero pocas veces había tenido la oportunidad de corregir una de forma tan definitiva. Recibió un mensaje de Olivia. Francisco, gracias por devolverme la dignidad que creí haber perdido. Algunos héroes no llevan capa, llevan uniforme de seguridad. Sonrió mientras guardaba su teléfono. La justicia no siempre llega sola, pero cuando llega, vale la pena cada momento de paciencia que requirió. Esa noche en el apartamento de Gracia, Olivia acostaba a Martín cuando el niño le hizo una pregunta que la sorprendió. «Mami, ¿ya no estás triste por papá?» Olivia se sentó en el borde de la cama y acarició el cabello de su hijo. «No, cariño, ya no estoy triste, estoy en paz. ¿Eso significa que papá ya no puede hacerte llorar?» La pregunta, formulada con la honestidad directa de un niño de 6 años, fue más reveladora que cualquier terapia. Olivia se dio cuenta de que, efectivamente, Esteban había perdido el poder de herirla. «Significa que he aprendido que mi felicidad no depende de las decisiones de otras personas, depende de las mías». Martín se acurrucó bajo sus mantas, abrazando a Rex con naturalidad. «Me gusta que ahora seas fuerte, mami. Siempre fui fuerte, mi amor. Solo que a veces olvidé cómo usar esa fuerza». Mientras observaba a su hijo dormirse, Olivia recibió una llamada de don Aurelio, su jefe en la gestoría. «Olivia, tengo una propuesta para ti. Inmobiliaria Costas está buscando una administradora senior. El sueldo es un 40% más alto que lo que ganas aquí. Incluye seguro médico privado. Les hablé de tu trabajo y quieren entrevistarte». Por primera vez en meses, Olivia sonrió pensando en el futuro en lugar del pasado. «Don Aurelio, programe la entrevista para mañana mismo». Al otro lado de la ciudad, Esteban se quedó dormido en su sofá de cuero italiano, rodeado de lujos que ya no lo consolaban. En sus sueños, escuchaba la risa de Martín mezclada con la voz fría de Olivia. «Ahora soy simplemente la madre de tu hijo, y esa es la única relación que vamos a tener de ahora en adelante». Despertó a las 3 de la madrugada con la certeza de que había perdido no solo una familia, sino la oportunidad de ser el hombre que podría haber sido. En Madrid, Celia descubría que su primera cita con Ricardo había sido cancelada después de que él investigara un poco sobre su background. La ciudad que había imaginado como su salvación se revelaba como otro campo minado de puertas cerradas y susurros despectivos. Y en Barcelona, 3 vidas habían encontrado finalmente su lugar. Olivia en su fortaleza conquistada, Martín
en su infancia protegida, y Francisco en la satisfacción del deber cumplido. En cuanto a los que habían elegido el camino de la manipulación y la traición, descubrieron que algunas decisiones tienen consecuencias que duran mucho más que las satisfacciones temporales que proporcionan, porque cuando se pierde la dignidad por decisiones propias, recuperarla se vuelve un trabajo de toda la vida, y algunos trabajos nunca se terminan. 6 meses después, la oficina de inmobiliaria Costas en el Passeig de San Joan tenía ventanales enormes que dejaban entrar la luz dorada de la tarde barcelonesa. Olivia Herrera revisaba los contratos del día mientras Martín, ahora de 7 años, hacía sus deberes en una mesa pequeña que habían instalado especialmente para él, en un rincón de su despacho. «Mami, ¿puedo ir al parque cuando termines de trabajar?», preguntó el niño, levantando la vista de su cuaderno de matemáticas. «Por supuesto, cariño. Solo me quedan 2 firmas más». A los 34 años, Olivia había encontrado un equilibrio que meses atrás le habría parecido imposible. Como administradora senior de una de las inmobiliarias más respetadas de Barcelona, ganaba más dinero del que había visto nunca. Tenía horarios flexibles que le permitían estar presente en la vida de Martín, y por primera vez en años, se levantaba cada mañana con ganas de enfrentar el día. El apartamento de Gracia se había transformado en un hogar real. Las paredes ya no estaban desnudas. Ahora lucían cuadros que Olivia había elegido personalmente, fotografías de ella y Martín en sus nuevas aventuras de fin de semana, y el diploma enmarcado del curso de gestión inmobiliaria que había completado en sus noches libres. Su teléfono vibró. Un mensaje de Amparo, su hermana en Sevilla. «¿Cómo está mi sobrina favorita? En las fotos se te ve radiante». Olivia sonrió mientras respondía. «Tu sobrina favorita está mejor que nunca, y ya no necesita escapar a Sevilla. Barcelona volvió a ser mi hogar». Era cierto. La ciudad que una vez había sido el escenario de su humillación, ahora era el lugar donde había reconstruido su vida con dignidad y propósito. Ya no caminaba por las calles esperando encontrarse con miradas de lástima. Ahora las personas la conocían como la mujer profesional que había logrado salir adelante por sus propios méritos. En el colegio Ramón Llull, Montse Paredes la saludó cuando fue a recoger a Martín. «Olivia, se te ve fantástica, y Martín está mucho más alegre. ¿Cómo llevas todo?» «Llevamos todo muy bien, Montse. A veces las crisis nos enseñan de qué estamos realmente hechas». Era una lección que había costado lágrimas, noches de insomnio, y meses de reconstruirse desde cero, pero el precio había valido la pena. Martín corría hacia ella con la energía desbordante de un niño que se sentía seguro y amado. Ya no arrastraba los pies los días de intercambio de custodia. La terapia que había iniciado 3 meses atrás, financiada íntegramente por Esteban, como correspondía, había ayudado al pequeño a procesar las experiencias confusas de los meses con Celia. «Mami, hoy en el cole hicimos un dibujo de nuestras familias», dijo Martín, mostrándole una cartulina donde había dibujado a 2 personas sonrientes, rodeadas de un corazón grande. «Somos tú y yo». Olivia observó el dibujo y sintió una calidez profunda en el pecho. Durante meses había temido que Martín se sintiera incompleto por no tener una familia tradicional, pero el niño había encontrado su propia definición de completitud. «Es el dibujo más bonito del mundo», le dijo, dándole un beso en la frente. Mientras caminaban hacia casa, pasaron por delante del Café Lisboa, donde había tenido aquella conversación decisiva con Esteban 6 meses atrás. Olivia ya no sentía dolor al recordar ese encuentro, solo una leve satisfacción al recordar cómo había encontrado su voz cuando más la necesitaba. Esteban seguía viviendo en Barcelona, pero sus caminos rara vez se cruzaban fuera de los intercambios de custodia, que ahora se realizaban en el colegio para evitar conversaciones innecesarias. Él había aprendido a ser un padre más presente durante sus fines de semana con Martín, pero la distancia entre él y Olivia permanecía firme como una frontera bien marcada. La última vez que se habían visto cara a cara, él había intentado una vez más iniciar una conversación sobre el pasado. «Olivia, sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que he aprendido». «Esteban», lo había interrumpido con la misma serenidad de siempre. «Me alegra que hayas aprendido, pero tus lecciones son tuyas. Yo ya no formo parte de tu proceso de crecimiento personal». La había mirado como si quisiera decir algo más, pero finalmente había comprendido que algunos puentes,
una vez quemados, no se reconstruyen, y que algunas personas aprenden a volar precisamente porque ya no tienen esos puentes como opción. En su nueva vida, Olivia había descubierto placeres simples que durante años había dado por sentados. Elegir qué película ver sin consultar a nadie, decorar su casa según su propio gusto, planificar el fin de semana pensando solo en lo que a ella y a Martín les apetecía hacer. También había descubierto que podía ser feliz sin un hombre a su lado. Era una lección que muchas mujeres aprenden tarde, o nunca aprenden, que la completitud emocional no requiere una pareja romántica, solo requiere conocerse y valorarse a una misma. Francisco Molina había pasado a formar parte de sus vidas de una manera inesperada. El hombre de 61 años visitaba ocasionalmente el apartamento de Gracia, trayendo libros para Martín, o simplemente para tomar un café y comprobar que todo iba bien. Se había convertido en algo así como el abuelo honorario que Martín nunca había tenido cerca. Señora Herrera, le había dicho Francisco en una de sus visitas, ver cómo ha florecido usted y el pequeño Martín ha sido el mayor regalo de mis años como profesional de la seguridad. Francisco, usted me devolvió algo que creí haber perdido para siempre, la fe en que la justicia existe. La justicia siempre existe, señora Herrera. A veces solo necesita que alguien le abra la puerta. Esa tarde, mientras Martín jugaba en el parque de la Ciutadella, el mismo lugar donde una vez habían tenido lugar los intercambios tensos de custodia, Olivia se sentó en un banco y observó a su hijo correr con otros niños, riéndose con esa libertad que solo tienen los menores que se sienten completamente seguros. Su teléfono sonó. Era Mercedes Vega, que se había convertido en una amiga inesperada después de los eventos del Hotel Casa Fuster. Olivia, ¿tienes planes para el sábado? Hay una exposición de arte contemporáneo en el MACBA. Pensé que podríamos ir juntas. Me encantaría, Mercedes. Hace tiempo que no hago algo cultural. Era cierto. Durante años, su vida había girado alrededor de las necesidades de otros. Primero Esteban, después la crisis del divorcio, después la supervivencia básica. Ahora, por primera vez en décadas, tenía espacio para redescubrir quién era cuando nadie más necesitaba nada de ella. Esa noche, mientras acostaba a Martín, el niño le hizo una pregunta que la sorprendió. «Mami, ¿tú crees que algún día vas a tener un novio nuevo?» Olivia sonrió. «No lo sé, cariño. Ahora mismo estoy muy feliz con nuestra vida como está, pero si algún día apareciera alguien especial, tendría que ser alguien que nos tratara a los dos con mucho cariño. ¿Te parecería bien?» «Solo si es tan bueno como Francisco», respondió Martín con la seriedad de un adulto pequeño. «Solo si es tan bueno como Francisco», concordó Olivia. Era una barra muy alta, pero era la barra correcta. Antes de dormir, Olivia se sentó en su pequeño balcón con una taza de té de manzanilla, observando las luces de Barcelona. La ciudad se extendía ante ella como un mapa de posibilidades infinitas. Ya no era la mujer asustada, que había salido del juzgado 6 meses atrás. Era alguien completamente nuevo, forjado por el fuego de la adversidad, pero no endurecido por él. En algún lugar de la ciudad, sabía que Esteban pasaría otra noche solo en su apartamento caro, probablemente reflexionando sobre las decisiones que habían destrozado su vida familiar. No sentía satisfacción por eso, pero tampoco lástima, simplemente indiferencia. En Madrid, Celia seguramente estaría intentando reinventarse una vez más, buscando una nueva víctima para su próximo plan estratégico. Pero las ciudades hablan entre sí, especialmente cuando las historias son tan escandalosas, y su reputación la seguiría como una sombra donde quiera que fuera. Olivia no pensaba en ellos con frecuencia. Su energía estaba dedicada a cosas más importantes. El trabajo que la realizaba, el hijo que la necesitaba, los proyectos personales que finalmente tenía tiempo de perseguir, las amistades que estaba cultivando, la mujer en la que se estaba convirtiendo. Al entrar a su apartamento, pasó por delante del espejo del recibidor y se detuvo un momento. La mujer que la miraba desde el cristal tenía los ojos brillantes, una sonrisa natural y esa postura erguida que viene solo de quien sabe exactamente quién es y cuánto vale. Era hermosa, pero más importante aún, era libre. En su mesilla de noche tenía una foto enmarcada. Ella y Martín en la playa de Sitges el mes anterior, abrazados y riéndose bajo el sol mediterráneo. Era la imagen perfecta de lo que había construido. Una vida auténtica,
genuina, sin máscaras ni actuaciones. Antes de apagar la luz, Olivia susurró una pequeña oración de agradecimiento, no por venganza cumplida o enemigos derrotados, sino por algo mucho más valioso, por haber descubierto que tenía dentro de sí todo lo necesario para ser feliz, y por haber aprendido que a veces, las peores traiciones nos llevan hacia las mejores versiones de nosotras mismas. La mujer que se durmió esa noche en el apartamento de Gracia era la misma que había llorado silenciosamente en un juzgado meses atrás, pero también era completamente diferente. Había recuperado lo único que realmente importa, su dignidad, y eso, nadie se lo podría quitar nunca más. Fin, porque algunas historias no terminan con venganza, sino con algo mucho mejor, con la comprensión de que nuestra felicidad nunca dependió de quienes nos abandonaron, sino de la fortaleza que siempre llevamos dentro. Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.